Amigos, muy buenos días. En esta ocasión tenemos en tiempo de compliance la visita de nuestro colega y amigo Julio Ballesteros Sánchez, quien es profesor de Ciencia de la Seguridad en la Universidad de Salamanca. Y recientemente él se ha doctorado, ha obtenido el título de doctor en Derecho con la máxima calificación en cum laude y nominación para el premio extraordinario de tesis doctoral de la Universidad de Salamanca, sobre la materia de seguridad, ciencias penales y compliance, el cual contó con la codirección de la profesora Laura Zúñiga Rodríguez y el profesor Fernando Pérez Álvarez, y fue calificada por el tribunal, como he mencionado, con summa cum laude, presidido por el profesor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre, quien acaba de recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Católica acá en el Perú, y también tribunal compuesto por nuestro colega y amigo Miguel Ontiveros, que ya nos ha acompañado en el programa, y el profesor Jacobo Dopico. Julio, muy buenos días, y en verdad tenemos temas muy específicos de los cuales hablar para ir directamente a la materia. Lo primero es, en tu tesis, ¿no? ¿Cómo abordas tú la relación entre lo que es seguridad nacional, seguridad humana y delincuencia empresarial? Bueno, en primer lugar, agradecerte, Carlos, otra vez estar aquí en un centro tan prestigioso como es la Asociación Peruana de Compliance y poder seguir ahondando en estos tiempos de compliance, ¿no? En un conocimiento tan necesario porque nuestras sociedades así lo exigen. Respecto a la pregunta, debo señalar que mi preocupación en la tesis era presentar algo innovador, porque esta era una tesis que se defendía en 2019. Las obras monográficas sobre compliance ya habían ahondado demasiado sobre los elementos de los programas de cumplimiento, entonces me esforcé en buscar una corriente de investigación también que fuera innovadora. Percibí que los documentos estratégicos más importantes de seguridad nacional de países como Estados Unidos, Rusia, Australia, mencionaban fenómenos que tendrían que ver o que guardarían relación con la actividad empresarial, por ejemplo, temas de espionaje corporativo, temas de corrupción que podían socavar la seguridad de los estados democráticos. Entonces empecé a establecer ese paralelismo entre cuestiones tan alejadas como podría ser el medio ambiente, que es uno de los componentes que protege la seguridad humana, que es un concepto de Naciones Unidas, y otras materias como el espionaje corporativo al que las empresas, de las que las empresas participan de manera muy activa y que pueden deteriorar pues nuestras sociedades corrompiendo los mercados de alguna manera. ¿Qué casos podrías mencionar para que el público entienda? Porque siempre estamos pensando en el compliance con lo que es criminalidad empresarial, pero acá tú has introducido un concepto nuevo para nosotros, que es el tema de seguridad nacional, seguridad humana. Por ejemplo, el caso de la trama rusa, el caso de Trump, o el de alguna otra empresa que haya de repente desarrollado alguna actividad que en cierto modo sirva para lavar actos ilegales que se puedan estar cometiendo en otro país. Pues dentro de los documentos estratégicos de seguridad nacional, el terrorismo es uno de los elementos que siempre ha sido mencionado como un desafío o un reto o un potenciador de las amenazas a la seguridad nacional. Entonces vemos como empresas, por ejemplo, como la franco-suiza, la FARC, en sus instalaciones en Siria habría apoyado, habría subvencionado el terrorismo internacional, y podría ser un caso real, ¿no? de esa vinculación entre empresa y seguridad nacional. También los conocidos casos de Odebrecht y el caso del banco suizo HSBC, que los documentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos mencionan concretamente que son acciones criminales corporativas que pueden afectar a la seguridad nacional de los Estados Unidos o de cualquier otro estado. Muy interesante, y esto nos lleva al siguiente punto, ¿no? Que es el que tiene que ver con la relación que existe entre lo que es criminalidad empresarial y criminalidad organizada, que muchas veces se estudia como fenómenos separados, pero que los casos como los que tú has mencionado, que para nosotros es muy conocido, el de Odebrecht, más bien implican una interacción incluso entre no solamente crimen empresarial, criminalidad organizada, sino también criminalidad gubernamental. ¿Cómo abordas todo esto en la tesis? Pues en lo que he podido analizar desde un punto de vista criminológico, y que también ya lo veníamos haciendo ampliamente desde el Observatorio de Criminalidad Organizada que magistralmente dirige la profesora Zúñiga, es que el crimen organizado presenta unas características criminológicas que tienen muchas similitudes con la delincuencia empresarial de la gran empresa.
Entonces, el crimen organizado puede dominar territorios, el crimen organizado presenta características de profesionalización, tecnificación, jerarquización, mecanismos de coacción entre los propios miembros de las organizaciones, y en las grandes empresas pasa un poco lo mismo. Son organizaciones planificadas, estructuradas, donde cuenta con asesoramiento de expertos, auditores, contables, abogados, donde la estructura y la organización busca mantenerse en el tiempo, y esa estabilidad en el tiempo también la dota de una mayor peligrosidad, y sobre todo ambos fenómenos, crimen organizado y delincuencia de la gran empresa, se encuentra con la problemática de abordarlo desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque tienen dificultades para encontrar qué pasa en estas organizaciones. En el crimen organizado, la omertà es una figura estudiada en Italia tradicionalmente, pero en las empresas vemos también que hay un silencio, una omertà empresarial que de algún modo viene a... Los canales de denuncia interno, como mecanismos de los programas de cumplimiento, vienen a luchar contra esa resistencia que es el silencio que acontece en las empresas. Nadie sabe nada, nadie sabe qué ha pasado, ni quién ha cometido las acciones criminales corporativas. Entonces, ambos fenómenos presentan paralelismos. ¿Cuál es el efecto de esta relación entonces entre el crimen empresarial, criminalidad organizada, al compliance? ¿Cambia en algo el modelo de compliance según se encuentre en un caso concreto esta interrelación? Según mi parecer, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, conforme a un modelo de autorresponsabilidad que es, a mi juicio, el que más garantías ofrece y el que nos permite fundamentar un injusto propio y una culpabilidad propia corporativa, tiene sentido para programas de cumplimiento extensos que tendrían lugar en las grandes empresas. Los programas de cumplimiento en la pequeña empresa, de algún modo, no pueden desplegar todas sus capacidades, en tanto en cuanto lo que hemos podido ver en los casos condenatorios de pequeñas empresas en España es que el juez no ha motivado suficientemente cuál es el reproche propio de la persona jurídica, sino que estamos ante casos en el que la actuación del directivo, del dueño de la empresa, se traslada a la persona jurídica, y por tanto los elementos de cultura organizacional, los elementos que podrían tener con déficit estructural y organizativo, no desempeñan un gran argumento. ¿Tú adoptas en consecuencia un modelo parecido al del profesor Carlos Gómez Jara Díez cuando él defiende de que las pequeñas empresas o las empresas que no han desarrollado una cultura corporativa de manera sólida deben estar al margen de derecho penal, como los menores de edad, ¿no? Porque carecen de culpabilidad? ¿Tú compartes esa perspectiva? Sí, me parece acertado los planteamientos del profesor Gómez Jara desde distintos fundamentos el que él pueda llevar a cabo del modelo constructivista. Yo he analizado más los componentes criminológicos que caracterizan a la gran organización y a la pequeña organización. Mi trabajo de tesis doctoral arrastra siempre esa obsesión por distinguir gran empresa, pequeña empresa, para ver que no hay elementos comunes, y por tanto esa falta de elementos comunes nos lleva a que un reproche organizativo estructural no tiene sentido en la pequeña empresa. Sería suficiente el derecho penal tradicional de las personas físicas, y el compliance no tendría que desempeñar una labor fundamental en el reproche a estas personas jurídicas, y a mi juicio incluso en organizaciones de reducidas dimensiones no debería haber responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso nos lleva a una última pero central cuestión, ¿no? Porque llevamos años discutiendo los penalistas, los corporativos, sobre qué es pequeña empresa, qué es mediana empresa, y sobre todo considerando que un modelo de compliance es tailor-made, es decir, un modelo a la medida. ¿Qué seguridad jurídica tenemos para poder reconocer cuando hay una pequeña y una mediana empresa? ¿Por qué? Porque al final del día, cuando hablamos de los menores de edad, acá en Perú, por ejemplo, 18 años, lo dice la ley, la seguridad jurídica es clarísima, pero cuando entramos al ámbito de las empresas, ¿qué elementos objetivos y sobre todo seguros podemos tener para decir estas están al margen del derecho penal y las otras no? Bueno,
Es tradicional el problema en el derecho penal de entrar a los límites, ¿no? Y este es un tema también de límites. ¿Cuál es el límite? En mi caso, he considerado que las empresas de menos de 50 empleados, por ello me estoy centrando en un criterio de trabajadores, de número de trabajadores, no dejo de lado los criterios que tienen que ver con la tarificación o con el volumen de negocio que tienen las empresas, porque creo que ese componente organizativo es lo que permite constituir o construir que se trate de un espacio organizacional que requiere mayores esfuerzos de diligencia y de gestión, en tanto en cuanto hay que coordinar a distintos empleados. Eso a su vez tiene que ver también con los diagramas de flujo de la información, con los sesgos cognitivos, con la creación de un sentimiento o una identidad común compartida que en la pequeña empresa no se expresaría con una magnitud suficiente, o no habría una presión organizacional sobre los empleados que los convirtiera en autómatas dentro de la empresa. Entonces, por ejemplo, la directiva de la Unión Europea en materia de protección de los denunciantes también acoge este criterio de los 50 empleados y establece que a partir de los 50 empleados hay que implementar canales de denuncia y, de algún modo, a partir de ese número, sería necesario un derecho penal especial, que sería el derecho penal de las personas jurídicas, y por debajo de ese número el derecho penal tradicional, que acudiendo a figuras como la organización criminal, el grupo criminal, sería suficiente, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están preparados para abordar organizaciones de 10, 20, 30 individuos que participan de un plan criminal, porque no dejaría, en estas pequeñas empresas estaríamos ante planes criminales de los individuos, pero el componente organizacional, de cultura organizacional o de ética en los negocios no tendría tal proyección. Bien, Julio, excelente. Te felicito nuevamente por tu trabajo. Estaremos muy atentos a su próxima publicación. Amigos, hasta otra próxima oportunidad en Tiempo de Compliance. Muchas gracias.